muy apreciados padres de familia, otros miembros de la comunidad educativa. Con el propósito de seguir acompañando en la formación integral de sus hijos, los invitamos a una conferencia pensada para fortalecer la salud mental y el bienestar emocional en el entorno familiar. Queremos ofrecerles algunas herramientas para comprender y manejar el estrés, las preocupaciones y la ansiedad. Durante esta conferencia conversaremos sobre conceptos claves de la salud mental y aprenderemos estrategias sencillas para aplicar en casa. Cómo acompañar a los hijos en momentos de crisis o desborde emocional. Qué hacer y qué evitar cuando la tensión aumenta. Recibiremos recomendaciones basadas en la neurociencia cognitiva para favorecer un adecuado bienestar emocional. Nos acompaña como conferencista invitada la doctora Vanessa Benjumea. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología y epileptología, miembro del capítulo latinoamericano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Cuenta con formación en mindfulness y compasión por la Universidad de Harvard. Su trayectoria clínica e investigativa en neurología cognitiva y salud mental, así como su labor de divulgación, la han convertido en un referente para el abordaje no farmacológico del estrés y la ansiedad. Es autora de libros y artículos científicos, entre ellos su obra más reciente, Mente Calma. Respetados padres de familia, gracias por acompañarnos. Su participación es muy valiosa. Juntos podemos crear un entorno más tranquilo y seguro para nuestros niños y jóvenes. Esperamos que este espacio les resulte de utilidad y les deje ideas y herramientas para la vida familiar. ¿Cómo están? Ustedes no se imaginan la felicidad que tengo de estar acá. 1. Y 2, valoro mucho que estén acá presentes conmigo porque entiendo el esfuerzo que representa para nosotros los padres hacer estas asistencias. Si les parece bien, la charla de hoy que les traigo está repleta de academia. Esta semana con sus hijos estuvimos aprendiendo decenas de técnicas para estar mejor desde la mente con el cuerpo como ancla. Yo hoy les pido con el fondo de mi alma, primero, que me presten mucha atención. Segundo, que hagan todas las preguntas que quieran, inclusive que no tengan relación con este tema en particular, como hicieron sus hijos, que cuántas preguntas nos generaron, o sea, un montón de cosas, de todo un poco, de todo lo que se les venía a la mente, ustedes también súper dispuestos. Y lo tercero es que hoy les voy a pedir algo que se llama la matriz de priorización, y es que siempre nos han enseñado que primero los hijos, o primero el mundo y después nosotros, ¿o me equivoco? Eso hace parte de la educación colectiva. Hoy les voy a pedir que esta charla sea para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para cuidar al cuidador primario? Es decir, ¿cómo hago para cultivar mi mente calma? Porque claramente eso tiene que ver con las estrategias de corregulación. Como en las charlas de neuroliderazgo, si el líder está bien, hace un efecto cascada sobre los otros. Lo mismo pasa con los padres. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos también lo van a estar. ¿Les parece bien si empezamos? Muy bien. Entonces, cuando uno habla de neurohacking y estados expandidos de conciencia, suena como algo muy extraño, ¿no les parece? Pues como hackeo, información, tecnología, anonimato. Pero de esto no se trata literalmente de cuáles estrategias tengo en el día a día para salir de ese estado de supervivencia y no necesariamente implica los fármacos. ¿A cuántos nos enseñaron que los fármacos eran la estrategia para cultivar la mente, para que estuviéramos mejor? Levanten la mano sin miedo. Un montón, ¿cierto? Pues uno decía, pues si tenés depresión, medicate, y yo no estoy diciendo que no. Simplemente que esa es una de las estrategias que tenemos, pero que hay incontables estrategias más de índole farmacológica no tradicional y no farmacológica, que es lo que vamos a aprender hoy para que esa mente calma llegue a nuestra vida. ¿Listo? O que cuando uno le dicen mente calma, no le suena muy zen. Y la idea no es esa, ¿cierto? Es decir, no se me imaginen que uno tiene que estar tranquilo, feliz todo el tiempo. Yo siempre les digo, los extremos no son tan chéveres. Estar persistentemente alto, ¿cierto? Como pasa con las manías, o estar persistentemente bajo, como cuando estamos atravesando las sombras de la mente,
Pues no será la idea. La idea es que cuantas veces sea necesario retornemos al equilibrio. ¿Saben qué digo yo? Que yo me la paso inmersa en el caos. ¿Ustedes no? No todos los días se levanta a apagar incendios. De eso se trata esta charla, cómo hago para apagar los incendios más fácil. Y en gran medida se trata teniendo una mente mucho más tranquila que retorne al equilibrio. ¿Clarísimo? Muy bien. ¿Saben que me alegra ver caritas conocidas por acá, tan hermosas? Una de las cosas que voy a hacer es alimentar nuestros cerebros racionales. Cuando uno habla de estas estrategias, ¿no les parece que es como también hippie? A uno le hablaban de meditación hace algunos años, de los chakras, de tapping, no sé qué, no decía, ¿qué? La neurociencia ha intentado llegar con un montón de evidencia científica para unir ese mundo con la espiritualidad, entendiendo que son un todo y que ahora la biología, la neurobiología, lo racional que son los estudios científicos nos han permitido entender estas técnicas mucho mejor. Entonces vamos a empezar. Lo primero es que yo espero que lo que aprendimos esta semana, que yo llamo mi plan semilla, que es llegar a niños y adolescentes, les sirva a nuestros chicos para afrontar la vida cada vez mejor. ¿Listo? Esa es la primera cosa y fui absolutamente feliz esta semana. Lo segundo es que nota aterrizar el poder de las neurociencias, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno ve a los neurólogos como súper lejanos. No, lejanos, nos van a colocar pastillas probablemente, de avanzada edad, como me dicen mis pacientes cuando me ven, y de eso no se trata la neurología. La neurología incluye un todo y ese poder se puede aterrizar para aplicar en la vida diaria. Lo segundo es que cuando se trata de la matriz de priorización, que fue con lo que empecé, pues nadie lo va a hacer por uno. Esto que representa el templo solo lo cuidamos nosotros. Hagamos una cosita en este momento, que lo hicimos esta semana, corrijan la postura. Nosotros nos la pasamos como estresado, ¿cierto? Entonces, relajen la mandíbula en este momento, coloquen la espalda baja hacia atrás, bajen los hombros, colóquenlos hacia atrás. Se siente mejor. Hay una relación bidireccional entre el cuerpo y la mente. Si el cuerpo está tenso, la mente también lo va a estar. Entonces, empecemos por el día a día, no normalizar ciertas cosas, incluyendo una postura normal. ¿Listo? Lo segundo es que voy a hacer lo más visual posible, y eso incluye alimentar nuestros cerebros racionales con ciencia y mostrar un montón de imágenes para que vean que todo esto es real. Entonces, ¿cuántos de acá meditan? Ok, chévere. Lo más sinceros posibles, ¿cuántos hacen técnicas de respiración lenta cuando no se sienten bien? ¿Cuántos practican aromaterapia? Qué hermosura. ¿Visualización? Ok. ¿Cuántos hacen ejercicio? Ahorita les digo cuánto es esa posología. Con los chicos eso era lo que más, todos hacían ejercicio. ¿Cuántos cuidan el sueño? Qué hermosura, muy bien. ¿Y cuántos son profesionales de la salud? Ay, qué bien. ¿Y qué carreras tienen? Griten. ¿Psicología? ¿Psicología? ¿Por acá? ¿Cómo? ¿Médica y? ¿Médico veterinario? ¿Cómo? Oftalmóloga, odontólogo, muy bien. Psicología ya, psiquiatría alguien, neuropsicología, neurología, listo. Entonces créanme que voy a hablar súper normal, no voy a hablar con términos raros. Entonces vamos a empezar por esto, porque yo les dije estados de expansión de la conciencia, eso no suena muy raro. ¿Y qué será la conciencia? Y les voy a decir algo, en los neurólogos o los psicólogos o los neuropsicólogos probablemente les hacen estas preguntas y uno dice, pues no sé dónde queda la conciencia, no tengo idea, o sea que es un tema complejo, multidimensional, y que si a mí me preguntan, no solamente está ubicado en el cerebro, a mí, ¿cierto? Tengo un concepto que trasciende inclusive las barreras del cuerpo físico, ¿de acuerdo? Lo que sí sé es que tiene poder suficiente como para cambiar nuestra realidad y cambiar la realidad de las personas que tenemos alrededor. Acá quiero mostrarles esta gráfica, que ahorita la vamos a volver a ver. Esta conciencia nos permite modificar el pasado, el presente y el futuro y movernos en esa línea de tiempo autobiográfica del yo. Ya me van a entender por qué. Entonces, ¿cuáles son las redes y estructuras que vamos a potenciar con esto que vamos a aprender hoy? Lo primero es explicarles que el sistema nervioso está en cada parte de nuestro cuerpo. Hay uno que se llama el central, que es el cerebro y la médula, y los otros son el periférico, que son los nervios, y ahí en el periférico está uno que se llama el autónomo, que ya se los voy a mostrar. Lo segundo es que ustedes han escuchado la amígdala, esta cada vez está más famosa, ¿o no?
La amígdala, nosotros tenemos 3 tipos de amígdala. Ojo pues, que se los dije a los chicos. En la boca, que son las que nos sacan y que no tienen que ver con el ánimo. La segunda, esta que está acá, justo acá. Este es el cerebelo y acá queda una amígdala que generalmente lo único que hace es poner problema. Y la tercera, que es esta, que no la vamos a ver como una enemiga, sino una estructura que está ubicada al lado y lado en el cerebro, detrás de la sien, y que es la que se encarga de ponernos en alerta. Cuando usted se siente ansioso, con pánico, cuando siente miedo, cuando tiene una percepción de amenaza real, no real, magnificada, es la amígdala la que está respondiendo por usted. O sea que no es una estructura mala, simplemente una estructura evolutiva que tiene que estar ahí para que nosotros respondamos, sino que a veces nos pone en problema. ¿Por qué? Porque es un incendio, ¿cierto? Y me van a decir, Vane, ¿cómo hacemos para apagar ese incendio? El prefrontal, que es esto que les estoy mostrando acá. En la resonancia, la parte de adelante del cerebro, una de las más nuevas en términos evolutivos. O sea que si nosotros lo viéramos de manera gráfica, este es el incendio de todos los días y este es el extintor que nosotros tenemos que fortalecer y cuidar para poder regular el incendio de la amígdala. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces resulta que hay algo que se llama las redes neuronales. Resulta que las redes neuronales son un montón. Les estoy hablando de billones de conexiones, pero hay unas que son súper protagonistas, que se llaman las grandes redes neuronales. Y les voy a mostrar 3, y ya me van a entender por qué. La primera se llama la red neuronal por defecto. ¿La habían escuchado? Resulta que la red neuronal por defecto es esa que me permite moverme en esa línea de tiempo del yo. Vamos a pensar en el yo de ustedes del pasado cuando eran chiquitos, en este yo del presente y en el yo que anhelamos alcanzar. Esa es la que me permite mover ahí. El problema es que muchas veces nos quedamos ahí, o me equivoco, en ese pasado que abruma, en ese futuro que no ha llegado y yo ya me siento ansiosa por todo eso. O sea que la meta es que esa red esté ahí funcionando para todos, pero que no nos la pasemos en esa nebulosa. Que de eso se trata mi libro Mente Calma. ¿Cómo hago para salir de la rumiación del pensamiento? Es decir, de esos bucles de pensamiento que me impiden anclarme el presente. ¿Clarísimo? Entonces, ojo, esta red tiene que tener un control, porque entonces desbordada todo el día y todo el día voy a estar en mi propia mente. Para eso está esta, que se llama la red de saliencia. ¿Y qué hace la red de saliencia? Hacer el switch. Pónganse a pensar. Están acá conmigo y se me van por allá a pensar. Cualquier preocupación, llega a la red de saliencia y dice, ve, Vane, ¿qué está diciendo ahí? Y ya, ¿quién vuelve a retomar? Esta, que se llama la red ejecutiva central. O sea que en gran medida estas técnicas que yo les voy a enseñar hoy, ¿qué pretenden? Modular estas redes neuronales para que usted no se pase inmerso en su propia mente y se pueda centrar acá en el presente. ¿Estamos claros hasta acá? Es una nota, ¿no? Muy bien. Entonces, si ven cómo me encanta la neurociencia, yo misma dándome emoción. De red neuronal por defecto, ¿por qué será que me interesa tanto y por qué será que en el libro la menciono tanto? Pues resulta que esa no solamente es cuando nos elevamos, que estamos manejando por la autopista y llegamos de un punto a otro y decimos, ¿cómo fue que llega acá? Pues oh sorpresa, esa fue la que se prendió. Pero es la que está alterada en la forma en la que se conecta cuando tenemos una enfermedad psiquiátrica, es decir, de manera transversal en un montón de enfermedades psiquiátricas está alterada. 2, cuando tenemos un sentido de soledad profundo. 3, cuando tenemos sobrepensar. Y 4, cuando le perdemos el sentido que tiene la vida. O sea que nos interesa o no. Tenemos un montón de ansiedad, depresión e insomnio. Y en gran medida se puede modificar cambiando estas redes neuronales, cambiándole su conectividad. ¿Listo? Imagínense que estas 3 grandes redes son las que los modifican los psicofármacos. O sea que cuando usted le dan un fármaco para su mente, una de las cosas que hacen es modularle las redes neuronales, sino que uno generalmente lo que ve de los psicofármacos es que cambia los transmisores cerebrales. ¿Se han escuchado? Entonces a uno le dicen, no, que me sube la serotonina, que me sube la dopamina, que me sube la noradrenalina. Pero una de las cosas que logramos es esto, cambiar las redes para poderme centrar en el presente. ¿Han escuchado el simpático? ¿Qué es eso? ¿Alguien que me cuente? Sin pena. Resulta que hace parte del sistema nervioso autónomo. Es decir, usted no tiene que pensar para que se le muevan las pupilas, para que se le mueva el corazón, el tracto gastrointestinal, la vejiga. Sin embargo,
parte de ese sistema nervioso autónomo lo podemos controlar de manera voluntaria, por ejemplo, la forma en la que respiramos. Ese simpático es una de las ramas que se prende cuando usted detecta una amenaza. Por eso les pongo un león, no se les olvide. El simpático es el del león, el simpático es el que tenemos que modular. Así como tenemos que modular ese prefrontal, esas redes neuronales, pues el simpático lo tenemos que calmar de alguna manera para que el león no siempre esté presente. Por ejemplo, en este momento no deberíamos sentir que hay un león al lado, que eso es lo que pasa en ansiedad, clarísimo. Sino que por el contrario tenemos que fortalecer su contraparte, que se llama el parasimpático. El parasimpático baja la frecuencia del corazón, el parasimpático baja la presión arterial, el parasimpático nos dice, ve, estoy al lado de una palmera, todo está bien. Siempre que explico este tema les hago pensar, simpático es igual al león, parasimpático estoy en la playa debajo de una palmera, donde no hay amenaza. ¿Clarísimo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán nuestras metas? Si uno le quiere meter un montón de neurociencia a la salud mental. Uno, es que tenemos que priorizar lo intangible. A nosotros siempre nos enseñaron que priorizábamos lo que se veía, lo que se tocaba, lo físico, pero la mente no se ve y por eso es que quizás no nos habían dicho, ve, es una prioridad en el día a día para nosotros y para los niños. Y lo segundo, potenciar el prefrontal, cambiar estas redes neuronales y potenciar ese parasimpático. ¿Fácil el resumen hasta acá? Muy bien. Entonces, para poder empezar a ver las técnicas, pues tenemos que saber cómo aprende la mente. Por eso les puse las reglas de la mente. ¿Y cuáles son las reglas de la mente? Uno, que la neuroplasticidad, la capacidad para formar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales, que se llama sinapsis, es intrínseca al ser humano. ¿Eso qué significa? Hasta el último día de la vida yo puedo crear nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. O sea que el loro viejo se aprende a hablar o no. Qué montón de dichos que nos han hecho una mella en nuestro cerebro. La neuroplasticidad está ahí para ayudarnos. Les voy a poner un ejemplo. Porque me van a decir, Vane, no sé, los viejitos, tengo mis dudas. Hay estudios que muestran personas de la tercera edad que bailan versus personas de la tercera edad que no bailan como parte de la terapia. Los que bailan tienen hipocampos, que son los centros de memoria más grandes, más fortalecidos. O sea que bailar en la tercera edad es una de las formas de prevención de Alzheimer. Chévere, pura neuroplasticidad. Muy bien. La segunda regla de la mente es que para yo poder crear autopistas neuronales nuevas, pues eso no se da de la noche a la mañana. Si usted hay alguien que le diga que ya mañana va a estar bien del ánimo, va por favor a dudar de esa persona, porque el cerebro no funciona así. El cerebro funciona paso por paso. Para crear una autopista nueva y debilitar una autopista preexistente, el cerebro necesita tiempo. Y lo segundo es que el cerebro ve los peldaños así de grandes, inalcanzables. Es como cuando usted dice, mañana voy a ser astronauta. El cerebro le dice, de pronto no, y no le pone atención. Pero cuando usted le muestra pequeños pasos que vamos a hacer en el día a día para alcanzar una meta, créame que lo va a ver alcanzable. Y cada vez que alcance un pequeño paso, va a alimentar el sistema de recompensa cerebral y decir, yo sí puedo hacer esto. Ahorita vamos a ver cómo alimentamos esos pequeños pasos. Esta siempre la muestro porque es la forma en la que yo veo la mente de manera integral. Es un triángulo en 3D donde cada arista representa algo. El ánimo, el sueño, el comportamiento y la función cognitiva. Por acá que veo caritas conocidas de mis pacientes, cuando yo estoy en consulta siempre digo, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo está el sueño? ¿Cómo está el comportamiento? ¿Cómo va la parte cognitiva? Porque todo está relacionado. Pónganse a ver, de pronto alguno acá ha experimentado ansiedad y depresión por probabilidad. Cuando el ánimo no está bien, ¿cómo se siente la parte cognitiva? ¿Están muy atentos o están dispersos? Cuando estamos preocupados, ¿nos da insomnio o dormimos súper bueno? Ahí me entienden el triángulo, ¿cierto? Muy bien. Y esto que ya se los comenté al inicio. Acá en la prioridad, ¿qué vamos a poner en el punto 1? Cuando yo les hablé de la matriz de priorización, el yo, ¿cierto? Si esta persona está bien, este primer templo está bien, este papá está bien, pues los otros pueden estar bien también. Es como cuando yo que trabajo en salud mental y muchos de acá me van a entender. Si yo no estoy bien, ¿cómo va a ser la atención de mis pacientes?
recibimos un flujo continuo de información negativa, porque eso literalmente representa nuestras consultas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta personita esté súper fuerte y blindada frente a esa adversidad que recibe continuamente? Muy bien. Esta me encanta mostrársela porque se me van a imaginar que el cerebro literalmente es como una huella digital. No hay dos cerebros iguales. Eso significa que el cerebro es un neurojardín. Siempre lo digo así, los niños se fueron con ese concepto. Ahí hay un montón de cosas. Hay plantas grandes, chiquitas, flores amarillas, blancas, en fin. Así son los cerebros del colectivo. ¿Eso qué significa? Que hay cerebros que piensan y actúan de manera muy similar, que se llaman los cerebros neurotípicos, donde está el 90% de la población, pero hay cerebros que se salen de esa media, de esa campana de Gauss, que se llaman los cerebros neurodivergentes. ¿Ustedes han escuchado de eso? Cerebros que piensan y actúan distintos. Les voy a poner ejemplos. Los niños con altas capacidades, los niños con autismo, los niños con TDAH, inclusive las personas altamente sensibles, algunos incluyen pacientes con enfermedad psiquiátrica ahí. Entonces es entender que yo o mis hijos o las personas que tengo alrededor piensan y actúan de manera diferente porque nuestro cerebro hace parte de esa neurodiversidad. ¿Listo? Y lo siguiente, ¿qué es eso? Que se llama el sesgo de negatividad. Si a ustedes lo llaman del colegio, ¿qué piensan? ¿Van a felicitar? Claro, pasó algo, ¿cierto? Uno no dice, ay, no, se ganó un premio, no. Si ustedes les dicen, tenemos que hablar, ese tenemos que hablar, ¿qué es? No, vamos a pasar buenísimo. Resulta que el cerebro tiene algo que se llama el sesgo de negatividad, que redirige nuestra mirada hacia lo negativo versus lo neutro o lo positivo. Es una función evolutiva que tiene el cerebro. ¿Por qué? Pues porque desde antes teníamos que saber que si se sentía un ruido podía ser un depredador que acababa con la tribu. Ahora ese sesgo de negatividad, ¿qué pasa? Primero, que está presente en todos los cerebros y segundo, que está ampliado en muchos de los cerebros, por ejemplo, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión. Y por eso es que nos pasan un sinfín de cosas, 11 elogios y llega una crítica y en qué nos fijamos. Entonces, cada vez que les pase eso, van a decir, oíste, este es el sesgo de negatividad. A mí, ¿qué otra cosa me ha pasado positiva? Ayer hablamos de 2 técnicas para aliviar ese sesgo de negatividad, por si lo quieren hacer, y de hecho lo voy a traer a colación. Uno es el jarrón de la gratitud, que yo lo explico en mi libro. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Cómo? Maravilloso. Probablemente sea lo mismo. ¿Por qué? Yo tengo un frasquito, esos que se compran en Dollar City, y mensajitos chiquiticos. En familia lo podemos hacer. ¿Qué fue lo positivo que te pasó? ¿Cierto? Algo chévere que hayas alcanzado. Anotarlo o dibujarlo según la edad y colocarlo en el frasquito. Lo mismo con lo que hago yo con los niños en la noche. Decime una cosa súper chévere que te haya pasado hoy. ¿Sí? Cuando uno empieza a repetir y repetir, el niño siempre en la noche dice, ay, ¿qué te pasó positivo? Ya me preguntan a mí. Y eso lo que hace es decirle al cerebro, ve, si bien nos pasan cosas negativas como a todos, pues hay algo positivo que también está pasando. Cuando usted está en un hueco de la mente, estoy hablando para ustedes, usted va y acude a ese jarrón. Es como cuando uno se pone a ver las fotos de los niños y empieza a sentir una cosa súper chévere. Pues bien, lo mismo pasa con el jarrón y uno se da cuenta que sí hay cosas que me están pasando buenas. ¿Esto? Muy bien, el sesgo de negatividad. Y esto que me súper interesa con la charla de ustedes, los papás, es que para la vida misma, no solamente en casos de maternidad o paternidad, si yo respondo con gritos y me armo, el otro puede que también lo haga. ¿Por qué? Yo soy un espejo, estoy prestando mi sistema nervioso. Pero si presto el sistema nervioso de una manera distinta, haciendo, por ejemplo, este abrazo de sándwich, como le dicen, pues probablemente voy a corregular más fácil. ¿Ustedes han visto cómo se hacen los primeros auxilios psicológicos? Uno no tiene que ser psicólogo. Yo me puedo sentar al lado de la persona, a la misma altura, mirarlo a los ojos. Si le tengo confianza, le puedo dar un abrazo, sujetar la mano para que libere oxitocina y calme esa amígdala cerebral. Clarísimo. Eso mismo pasa en casa. Yo puedo corregular desde la calma o puedo generar un espejo desde el caos. ¿Listo? Y esto que quise traer hoy el estudio, de esto se trata mi libro. Si usted dice, yo no quiero pensar en esto, ¿el cerebro qué hace? Tiene que pensar en eso. ¿Por qué fue que me dijiste eso? Y hace zoom y lo identifica como un problema.
¿Y por qué nos dimos cuenta de eso? Eso es un estudio que dice que cuando usted, acá dice, cuando usted suprime o intenta suprimir un pensamiento, lo único que hace es expresarlo. Eso le pasa a la mayoría de los cerebros. Entonces, este tipo de charlas es una invitación a decir, no le diga a su cerebro que no piense en eso, redirija el pensamiento hacia otra cosa, que en este caso puede ser una acción, para bajar el eco de la mente, que se los tengo acá. Si la mente está con mucho ruido, mucho caos, mucho movimiento, tiene que hacer algo, sacarla del bucle a través del mindfulness, los órganos de los sentidos, para que se ancle al presente. ¿Listo? Y me devuelvo por acá. ¿Qué es esto? Ustedes han escuchado lo de la cronodisrupción. Este tema es una nota de los que deben leer al llegar a casa. Todos tenemos un reloj biológico que dura 24 horas, 7 días a la semana. Y en países como el nuestro del trópico tenemos una ventaja enorme, y es que el sol y la luna nos pueden dirigir cómo nos vamos a mover. Cuando está el sol deberíamos estar comiendo, activos, estudiando, jugando. Pero cuando llega la luna, como le digo yo a mis hijos, ¿qué deberíamos estar haciendo? Comiendo, corriendo por todo lado. Entonces la idea es desacelerar cuando llega la luna y movernos cuando llega el sol. Y eso es ayudarle al cerebro a decir, ve, mi reloj biológico está súper bien. Y van a decir, ¿van y eso para qué? Pues, ¿qué pasa si todos cenamos en la casa a las 11 de la noche? ¿Qué pasa si nos acostamos súper tarde? Pues resulta que ese reloj empieza a mal funcionar, que es lo que se llama cronodisrupción. Y se ha asociado a enfermedad cardiovascular, se ha asociado a problemas del ánimo, del sueño, del comportamiento. O sea que tiene un montón de implicaciones el hecho de no seguir la biología normal del reloj biológico, que se llama cronobiología. ¿Listo? ¿Clarísimo hasta acá? Muy bien. Y esta que me súper interesa, y es que nosotros ya tenemos estudios, a los chicos se los mostré así simplemente, que uno tiene que expresar lo que siente. Hagámoslo ya. ¿Cuántos de acá tienen problemas para dormir? Con ganas están. ¿Cuántos de acá? Un montón de preocupaciones en la cabeza rondando, que uno dice, ay, vale, no se calma mi mente, qué pereza. Listo, ya empiezan las manitos más. ¿Cuántos de acá han sentido ansiedad, un ataque de pánico? Muy bien. Todos. Entonces, cuando hicimos ese ejercicio con los chicos, todos terminaron levantando las manos. ¿Sí? Todos. Podría decir el 99%, para que entiendan cómo están nuestros chicos. De pronto no nos expresan, ¿cierto? Cuando uno empieza a hablar del tema y decir, ve, yo sí expreso mis emociones, cuando me dicen cómo estás, yo digo, no, sabes que no amanecí tan bien, me fue como mal. Se llama expresar la vulnerabilidad, mostrar las sombras y no exclusivamente las luces. Y hay un concepto hermoso que se llama la humanidad compartida. Eso que acabamos de hacer, donde uno dice, ve, yo no me voy a sentir incómodo, pues porque si he tenido ataque de ansiedad y ya está, ¿cierto? Mostrar nuestra vulnerabilidad que le permite al cerebro. Resulta que cuando yo digo, ve, me voy a poner una máscara, como me dicen muchos pacientes, para que nadie se dé cuenta cómo estoy, se prenden partes del cerebro que no ayudan a regular la amígdala. O sea, que ¿qué hago? Un esfuerzo cognitivo enorme por mantener la máscara puesta y lo único que se termina prendiendo es el sistema simpático, el del león. O sea, que el hecho de escapar a las emociones, una de las cosas que hace es cultivar el propio incendio interno, ¿de acuerdo? Pero este estudio mostró que cuando yo empiezo a expresar mis emociones y decir, ve, no me siento tan bien, se empieza a comunicar súper bien la amígdala y el prefrontal, el incendio y el extintor. O sea que expresar las emociones y mirar cómo salgo de ellas, cómo las calmo, le ayuda mucho al cerebro, calmándolo en general. Clarísimo, ¿vamos bien? Listo. Y esta, que es lo de los hábitos. ¿Cuánto es que uno necesita para formar hábitos? ¿Cuántos días? Familia, ¿qué neuromarketing nos metieron? ¿Sí o no? Yo siempre pregunto, 21. Eso es a nivel mundial. ¡Oh, sorpresa! Imagínense, perdón, yo tomo tintico. Soy solo yo la que toma tinto. Ahorita hablamos del café si quieren. ¿Qué? La única que está blindada. Pido disculpas por tomar café delante de ustedes. Pues el cafecito es una maravilla. Entonces, lo de los hábitos es falso. Y ustedes me pueden entender por qué. Porque el cerebro es una huella digital, como que a los 21 días todos vamos a hacer los hábitos, ¿cierto? Entonces no se traguen ese cuento.
Este estudio, que es uno de los clásicos en neurociencias, nos mostró que hay personas que los forman en 18 días y otros que se demoran más de 200 días. ¿Y saben por qué les muestro eso? Para que ustedes no sientan frustración. Uno ve un montón de personas no súper exitosas, que hacen 1000 cosas al día, que no sé qué, medito, hago ejercicio, bla. Eso no es tan fácil. Mantenerlo, instaurarlo, y ya entienden que pueden demorarse un poquitico más. Clarísimo, chévere este estudio. Yo les prometí mucha academia. Entonces hoy vamos a mirar cómo hago para regular todas esas redes neuronales y todas esas estructuras, es decir, cómo regulo mis emociones. Entonces, estos son los hábitos de los que podemos hablar hoy, pues todo lo que quieran. Pero digamos que esos son los hábitos que uno más escucha. Los primeros que están señalados son los que les voy a mostrar como toda esa ciencia. Sin embargo, pues hay otros. Tomar rayitos de sol, y les voy a hacer así rápidamente. Antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, si el día está soleado, 15 minutos, y si el día está nublado con tormenta, 30 minutos, le ayuda a su cerebro ¿a qué? A regular ese reloj biológico. Ánimo, sueño, comportamiento, función cognitiva, potenciado solamente por rayitos de sol. ¿Qué hemos perdido? Pues porque estamos inmersos en un bloque de cemento. Para el 2050, más del 75% de la población va a estar inmersa en concreto. Un cerebro que no se creó desde el concreto, se creó para estar inmerso en la naturaleza. Ahí les dejo ese datico. Journaling, que es una estrategia para hacerle catarsis a la mente. Cuando uno dice, tengo un montón de problemas acá, una de las formas de bajarlo, aterrizarlo, entender las raíces y qué más voy a hacer es sobre el papel, a través de la escritura terapéutica. Ese término lo aprendimos con los chicos esta semana, se llama metacognición. Pensar en lo que pienso. ¿De dónde proviene este pensamiento y para dónde voy? Es más importante que el coeficiente intelectual. De hecho, es uno de los signos de que la persona es muy inteligente. Clarísimo, yo sé que siempre nos han vendido el coeficiente intelectual, pero la metacognición es lo que viene ya en neurociencias. Esta que la han escuchado, la terapia con hielo, el método Wim Hof. A mí eso me parece una nota. Es una de las formas de hacer reset del sistema nervioso en tiempo real. Si bien en la neurociencia todavía está en pañales para entenderla, es decir, los estudios vienen surgiendo gradualmente, una de las cosas que hace es activar el reflejo de inmersión mamífero o el reflejo de buceo. ¿Lo han escuchado? Lo que hace ese reflejo es que cuando entra en contacto el agua fría o el hielo con la cara, acá la cara es la clave, se prende el trigémino, que es el nervio de la sensibilidad de la cara, y eso hace que el cerebro, el pulmón y el corazón reciba más flujo sanguíneo. O sea que usted cuando hace eso, les voy a poner un ejemplo, que uno está en un ataque de ansiedad y se mete a dar una ducha con agua fría, ¿no lo han visto como una estrategia? O cuando hago inmersión facial con agua fría o con hielitos, o cuando me meto en esas piscinas, o cuando hacen lo del entrenamiento del método Wim Hof, una de las cosas que están haciendo es diciéndole a su cerebro, te va a mandar más sangre y nos vamos a calmar. ¿Listo? Chévere. La carita sirve. Yo siempre me imagino como que, ay, la piscina, pues y venta de piscinas, yo acá promoviendo eso, no. Ponchera, ¿cómo se dice ponchera en un término no tan coloquial? Me ha pasado en las entrevistas, en otro lado, yo, una ponchera, una coca plástica, esa era. Muy bien, entonces yo puedo tener una poncherita, agua, hielitos y empezar a hacer la inmersión, ¿sí? Sin quemarme la cara, volteando, no hay necesidad de hacer apneas de 1 minuto, no. Simplemente que el hielo haga su magia sobre el trigémino. ¿Listo? Chévere. Muy bien, esta, ¿cómo? Cualquier hora. ¿Sabes qué les voy a recomendar? Puede ser una estrategia. De estas estrategias, ¿sabes qué es muy chévere? Desde antes de la tempestad. Es decir, que uno lo empieza a cultivar cuando el cerebro está tranquilo, ¿sí? Lo mismo pasa con la meditación, con la aromaterapia, que el cerebro diga, ve, esto es como un espacio de bienestar, no es un espacio en el incendio exclusivamente. ¿Listo? Pues a cualquier hora. También puede ser un hielito en la mano, que también lo hablamos con los chicos, y dice, ay, me voy a quemar, no sé qué, me decían de todo. Y sí, es que esa es la idea, salir del bucle del pensamiento y llegar al hielo y decir, uy, esto acá se siente raro. Chévere, terapia con hielo también en la mano. Muy bien, esto, yoga, pilates, mantras y oración. ¿Qué les puedo decir de esto? Eso es todo un universo. En estos días hice un contenido de mantras para el insomnio. Familia, ustedes no se imaginan mensajes como una neuróloga recomendando mantras, el demonio. Se los juro. Y yo los respeto mucho.
no le respondo nada, pero por dentro dije, listo, voy a hacer un contenido de qué pasa con los mantras en el cerebro. Y les mostré toda la neurociencia que hay detrás. Los mantras, esos sonidos, palabras, frases que repetimos, hacen un eco sobre la mente, ¿sí? El Padre Nuestro es como un mantra, ¿cierto? No necesariamente estoy hablando del Om, clarísimo. Entonces, mantras como una estrategia para calmar la mente. La oración, imagínense que la oración es una nota. Sin hablar exclusivamente de la Iglesia Católica, hay puntos que son considerados en neurociencia de Dios. Una de las cosas que hace la oración en el cerebro es potenciar el prefrontal, y ustedes ya saben que es un súper extintor de esa amígdala aprendida. ¿Listo? Entonces la oración, la musicoterapia, que acá les quiero decir, los sonidos binaurales, los chicos lo escucharon, probablemente se fueron para la casa diciendo sonidos binaurales, se acercaban a mí y me decían, ¿cómo es que se llaman? Ustedes les van a decir, sonidos binaurales. Con audífonos manda una frecuencia de sonido por acá, otra frecuencia de sonido por acá, el cerebro cambia las ondas cerebrales con eso. Les permite aumentar el foco atencional, les permite disminuir la ansiedad y aumentar la efectividad del sueño. Yo uso sonidos binaurales cuando tengo que trabajar un montón. Y yo digo, ¿cómo hago para focalizar mi mente? Una de las cosas que empleo son los sonidos binaurales. Lo siguiente, la cafeína, que se los prometí, y el té, datos claves. Más o menos un vasito como el que tengo yo tiene 100 miligramos de cafeína. Nosotros somos súper cafeteros desde temprana edad y me di cuenta que los chicos toman café, un montón, 2 veces al día, 5 veces, no sé qué. La idea es entre 1 y 4 tacitas de café, ojalá antes de las 2 de la tarde. Sirve para muchas cosas. ¿Ustedes saben cómo actúa la cafeína? Bueno, ¿por qué será que se despierta? O algunos nos despertamos con cafeína. Resulta que la cafeína bloquea la adenosina. ¿Han escuchado eso? La adenosina es la que se empieza a acumular cuando uno está cansado, que uno empieza en la tarde después de almuerzo, pura adenosina en el cerebro. Entonces llega la cafeína, bloquea la acción de la adenosina porque las dos se parecen mucho estructuralmente y por eso uno vuelve a la vida. Chévere. La cafeína viene con estudios, en estos días les mostré uno en redes sociales para mejoría cognitiva como prevención de Alzheimer. O sea que nosotros tenemos ventajas y entre ellas el consumo de cafeína habitual. ¿Listo? Pantallas. Familia, vean, les di muchas técnicas antipantallas a los chicos, ¿sí? ¿Cuáles les quiero enseñar a ustedes? Técnica de escala de grises, ¿la conocen? Que el cerebro se pone en gris para que uno, la dopamina rápida, emocionante de la cantidad de luces y de colores, no lo emocione tanto. ¿Listo? Anoten escala de grises, se coloca en Google cómo colocar escala de grises específicamente en el celular que tengan. La segunda, los filtros de luz azul y brillante, que yo los uso siempre, que son gafitas, especialmente al final del día y al inicio de la noche cuando tengo que trabajar. Ustedes se pueden poner sus gafitas y eso les ayuda a evitar el efecto de esa luz sobre el cerebro. Y sí, el night shift. Entonces este, por ejemplo, se pone rojo. Mira, la que yo uso es la que se pone luz cálida. Yo uso night shift de atardecer a amanecer, esa también súper chévere. Y lo otro que me gustaría enseñarles es la distancia de pantalla, 30 centímetros, ¿sí? Especialmente en los niños. Porque una de las cosas que le explicaba a los chicos es que el ojo está cambiando en la forma y las sustancias que tiene dentro del ojo, entonces por eso es que vemos más niños miopes. Los niños nacen hipermétropes, ese es un campo de oftalmología. ¿Y estamos viendo más niños miopes, sí o no? Gracias por ese dato. Entonces una de las estrategias es eso, la distancia pantalla, más de 30 centímetros y si no se bloquea el celular, el iPad, en fin. ¿Listo? Chévere esas tips así, rapidito. Y esto, la postura y el escaneo corporal, esta técnica se las enseñé a los chicos, acostados, apretando cada una de las partes, relajación muscular progresiva, gratitud, ya hablamos de algo, y esto que me súper interesa, y es que nunca habíamos estado tan solos en un mundo tan conectado, porque estamos fortaleciendo las pseudorelaciones, las que no son de carne y hueso. Atrévanse a tomarse un cafecito, como dice un gran amigo, un cafecito nunca es perdido, abrazar al otro, a cultivar las amistades reales. Chévere, muy bien. Entonces empezamos con las que están para arriba. La meditación, ese estado que no es tan fácil de llegar, pero que está al alcance de todos, que es literalmente anclarme al presente, donde yo no pretendo borrar mis pensamientos, sino aquietar el ruido de mi mente y acceder a esos recesos que tiene, conectándome con mi yo y metiéndome en esa red neuronal por defecto para navegar de manera amable en el pasado, presente y futuro.
Pero ¿qué será lo que hace la meditación? Cambia la estructura y la función del cerebro, y ya se los voy a mostrar. Cambia las ondas cerebrales y fomenta ese parasimpático, calmando la presión arterial, la frecuencia cardíaca. A mí que me encanta que es adaptable a cada persona, y ya me van a entender por qué adaptable. Se los voy a enamorar. Un estudio, 8 semanas. ¿Eso es mucho o poquito? Suena muy poquito, ¿no? 2 meses de hacer meditación. Uno dice, ay, no, eso debe ser de toda la vida. 2 meses. El cerebro ya era distinto, fortaleciendo el prefrontal, que ustedes ya entienden que es el extintor, y fortaleciendo el hipocampo. El hipocampo es la estructura que queda al lado de la amígdala, detrás del lóbulo temporal, al lado y lado, que es el que se afecta tempranamente en Alzheimer. O sea que tiene sentido que estas técnicas de meditación, de mindfulness en general, le ayuden a uno a fomentar el aprendizaje y la memorización, no solamente a regular las emociones. 8 semanas de meditación. Esta Manajit Vayapani, pero ¿qué es ese montón de horas? 9.000 horas. A meditadores de mucha experiencia les muestran imágenes negativas y les hacen resonancias concomitantes. Y a los que llevan mucho tiempo meditando, la amígdala casi no se les prende. Y eso no es que sea malo, no, es que saben regular esa situación adversa que les está llegando. Pero como yo sé que 9.000 suena muy grande, horrible, ese mismo estudio con personas, digamos, que no tenían esa experiencia, en 8 semanas pasó exactamente lo mismo. Nuevamente llega a los 2 meses, como una de las formas de cultivar no solamente que esa amígdala no se prenda tanto, sino también que se conecte mejor el extintor con el incendio. Chévere, 8 semanas. Vamos otra vez. Un artículo en una revista muy importante para nosotros, mostrándonos la cantidad de estructuras que se modifican meditando. Estructuras relacionadas con la regulación emocional, y ustedes ya son científicos, amígdala y prefrontal, cíngulo también de regulación emocional, y por acá hay una de estriado y de la ínsula, y adivinen para qué sirve eso. Para las recompensas, para el movimiento, para la capacidad de mirar hacia adentro. Pongamos un ejercicio en este instante. Ustedes han visto cuando uno está en silencio y se alcanza como a escuchar el pulso o a sentirlo, como en la barriguita, la aorta. Esa es la ínsula, la que les permite sensar su propio cuerpo. ¿No les parece una nota? Ustedes han escuchado la ínsula. Es el 5.º lóbulo cerebral. Eso no nos lo enseñan. O sea que está el frontal, el parietal, el occipital, el temporal y la ínsula. ¿Y dónde queda? Si yo abro el frontal y abro el temporal, ahí adentro queda la ínsula. Por eso se llama ínsula o isla. Es una islita metida entre el frontal y el temporal que parece un cerebro dentro del cerebro. Tiene un montón de funciones, literalmente. Sirve para escuchar, para oler, para sentir por dentro, para movernos, para el lenguaje, para todo. ¿Listo? Ínsula, una nota. ¿Y esto por qué se los quise traer hoy? Porque con la meditación no solamente se fortalecen las estructuras cerebrales, sino cambia la forma en la que el cerebro se conecta. Van a decir, ¿van en dónde? Acá hay unas que ustedes ya reconocen. Redes relacionadas con las emociones, con la línea del tiempo autobiográfica, pero también con otras cosas. Cambian redes motoras, cambian redes de sensibilidad, cambian redes visuales, cambian redes atencionales. Un montón de cosas se ven potenciadas en el cerebro gracias a esa práctica continua de meditación. Y ojo esta, ¿se acuerdan que yo les dije que esas grandes redes neuronales, que eran 3, las de la autopista, así funcionaban los psicofármacos? Pues oh sorpresa, nosotros tenemos estudios que nos muestran que la meditación hace el mismo efecto sobre esas 3 grandes redes neuronales. ¿Clarísimo? Muy bien. Y esto es uno de los primeros electroencefalogramas, tal cual como los del corazón, pero que se hacen en el cerebro para mirar la actividad de las neuronas. Y es de los primeros que se le hizo a un monje. ¿Después de cuántos minutos? 8 minutos. ¿El cerebro era distinto, sí o no? Simplemente díganme que sí, yo sé que eso se ve muy raro. Estas se ven más planitas que estas. Cierto, las otras se ven como más grandecitas. 8 minutos para una persona experimentada cambiando las ondas cerebrales. Pero me van a decir, Vane, no, ese pues no cuenta porque es un monje. Vamos a mirar esto. Un estudio durante 3 días, que hacían 3 meditaciones por día de diferente tipo. Y oh sorpresa, con solo 3 días, todas estas ondas de acá para acá se aumentaron y estas ondas iniciales se calmaron. O sea que la meditación es capaz de cambiar la forma en la que se mueve el cerebro, que son las ondas cerebrales, solamente con 3 días. ¡Chévere! Muy bien.
Y ¿por qué será que me interesa? Porque de pronto acá hay personas que estén pensando, ¿y será que esto me sirve a mí? Y no decimos nada. Les voy a decir para qué sirve la meditación. Para aumentar el foco atencional, para mejorar el ánimo, para bajar la ideación suicida y los pensamientos de muerte, para mejorar la autoestima, para mejorar la depresión y la ansiedad, el estrés postraumático, la sensación de soledad, la ansiedad, para mejorar el patrón de sueño, para poder mirar más fácil hacia adentro, para calmar los dolores, que varios se me acercaron ayer con migraña, para mejorar el estrés, la resiliencia y la calidad de vida en general. ¿Sirve para muchas cosas? No. Eso de bueno sí dan tanto. De este sí. Muy bien, entonces van a decir, Vane, ¿cuál es la posología? Porque yo se los prometí. Hay estudios que nos dicen que solamente con 13 minutos al día mi cerebro ya es distinto. No empiecen con 13, empiecen con 3, con 5 y van pidiéndole gradualmente al cerebro. 4 a 8 semanas hacen la diferencia. Hay unos que con 4 semanas el cerebro ya es distinto. Y van a decir, Vane, cuando yo me quedo calladita, la mente me hace mucho ruido, ¿no les pasa? Ayer lo hablábamos con alguien que me hizo una pregunta, que cuando se sentía en la noche le hacía más ruido la mente. Y tiene mucho sentido, porque en la noche es que llega el silencio y que cuando convivimos con el silencio es cuando nos encontramos cara a cara con nuestros propios pensamientos y muchas veces esos pensamientos tienen una carga significativa. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Hagan meditaciones guiadas. Alguien que esté ahí diciéndole qué es lo que tiene que hacer. O cuando esté haciendo meditación, pensando en lo que piensa, colóquese sonidos binaurales. Otra estrategia más. ¿Listo? ¿Chévere meditación o no? Vamos bien, ¿cómo vamos de tiempo? Chévere, ok. La respiración. Resulta que la respiración, como que uno se la imagina con los pulmones, pero hay un montón de partes en el cerebro que se modifican con la respiración, incluyendo las áreas de regulación emocional y de interocepción, la capacidad de mirar hacia adentro. Y vamos a hacer un ejercicio. Este me parece hermoso. En este ejercicio, 7 minutos, las personas respiraron de una manera diferente. ¿Les parece si lo hacemos? ¿Cuál será la que se ve más cambiada? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál tiene como más cambios? ¿La que dice qué? ¿La de qué? La de 10, exacto. Van a decir, Vanessa, 10, ¿qué significa? Que la inspiración y la exhalación se den en 10 segundos, pero siguiendo un patrón natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar por la boca. Permítanse todos hacer el ejercicio. Y, ojo, 4 segundos de inhalación y de exhalación 6 segundos. Miren que ahí tenemos los 10 segundos, 40% inhalación, 60% exhalación. Lo hacemos. Empecemos. Por la nariz respiro. Inhalo, 4 segundos y exhalo por la boca 6. Y lo vuelvo a hacer. Nadie los está viendo, están en un espacio seguro. Si uno tiene la oportunidad de hacerlo, en el día a día, 7 minutos, ahí ya tienen la foto cómo se empieza a ver el cerebro. Cambia claramente la dinámica cerebral cuando yo empiezo a respirar distinto, de una manera más consciente. Vean que la instauración de hábitos no tiene que ser esa lista interminable que nos está agobiando gracias a las redes sociales, donde uno dice, tengo que hacer de todo y si no chuleo la lista me voy a sentir mal. Cásense con 1 o 2 técnicas en el día a día, incluyendo hacer esta respiración lenta. Chévere esta. Y miren esta. Un estudio que le dice a uno, simplemente prestándole atención a la forma en la que respiro. Sientan el aire por la nariz, sientan cómo se expande el tórax y la barriguita. Solo con eso, el cerebro, nuevamente, la amígdala está más tranquila y se conecta mejor con el prefrontal. Ponerle atención a la respiración, no les estoy hablando de ninguna técnica extraña, es puro mindfulness de entrar con a convivir con el presente. Aromaterapia, que varios me levantaron la mano, ¿cierto? Voy a responderte la pregunta por lo de la nariz, que me quedó sonando. A nosotros se nos olvidó respirar. Somos los únicos mamíferos que no respiramos de manera adecuada, porque respiramos también por la boca. Y eso ha cambiado nuestra anatomía. Entonces son, digamos, caras que son distintas porque respiramos por la nariz y por la boca, ¿cierto? Imagínense el rinítico típico, ¿cierto? Que uno todo el tiempo se la pasa con la nariz por allá y abrazos de tranquila, todo está bien. Tal cual, yo soy asmática, mi cielo, tal cual. Entonces, resulta que la nariz sirve para muchas cosas. Sirve respirar por la nariz. Primero, para filtrar el aire. Segundo, para calentarlo.
Tercero, para humidificarlo. Y cuarto, para lo que vas a aprender acá, para liberar óxido nítrico también. Y es que cuando respiramos por la nariz, estamos activando eso en amarillo que se llama el nervio olfatorio. Se llama el nervio olfatorio, esto se llama el hueso, que es la lámina cribosa del etmoides, y esto se llama el bulbo olfatorio. Y a mí que me interesa de todos esos términos raros que les acabo de decir, es que cuando yo respiro por la nariz, llego directamente a mi circuito de las emociones, que se llama el sistema límbico. O sea que la aromaterapia, respirar lento, son formas de neurohacking en tiempo real. Está chévere. Por eso es que los olores nos pueden evocar emociones. Los olores nos pueden evocar recuerdos. ¿O me equivoco? ¿Cierto? El olor a cierta comida que me recuerda a la abuela, el trauma que se revive gracias a un olor, ¿cierto? Eso es positivo y negativo. Entonces, ¿qué queremos con la aromaterapia? Y es que entender que la neurociencia avala la aromaterapia y que nunca, no sé si nunca, puede que más adelante, los estudios no son comparables o equiparables a los psicofármacos, y pido que me entiendan que la industria farma es absolutamente poderosa. Entonces, ¿quién le mete un montón de plata a un estudio de aromaterapia, cierto? Pero ya sabemos que funciona para muchas cosas, para cambiar los transmisores cerebrales, para la depresión y la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad alrededor de una cirugía, por ejemplo, la ansiedad y depresión en cáncer, por ejemplo, alrededor de una quimioterapia, tiene estudio que los avala. También otro, el dolor. Imagínense, les voy a contar una anécdota, estoy pues hoy echando chisme. El dolor de parto, familia, vean. Mi escala de dolor, lo que llamamos los médicos escala análoga de dolor, cuando le dicen a uno de 1 a 10 cuánto le duele. El mío, la escala se basa en el dolor de parto. Ese que se nos olvida, ese que decimos después, ok, como que ya pasó. Ese es el dolor más intenso que probablemente yo he experimentado. Y es una de las formas de aliviarlo, pues la aromaterapia. También para el dolor de cabeza, que sé que hay muchos migrañosos y me incluyo, los mentolados en particular ayudan al control del dolor. Para el insomnio también, entonces lo hablábamos con los chicos. ¿Y qué pasa si en la noche yo hago lo del jarrón de la gratitud? ¿Qué pasa si en la noche hago relajación muscular progresiva? Si me pongo a respirar lento haciendo exhalaciones prolongadas y si aparte de eso le coloco un olorcito, con un aceite, con un difusor. Por si llegaron pidiendo difusor, la culpable soy yo. Entonces, no, muy caro, pues el que nos habló por allá. Yo, no, en Dollar City hay aceites esenciales de 10.000 pesos. Listo. Lo de la lavanda con los niños más chiquiticos, que no sé cuánto tienen sus hijos, ojo con algo, digamos, no empleemos lavanda. Listo. Bergamota, eucalipto, los mentolados, clarísimo. Por disrupción endocrina se llama eso. Para náuseas y vómito. Y van a decir, Vane, ¿cuál es la posología? Como les dije con la meditación. Cuando el cerebro respira lento y si aparte le coloca un aroma y le presto atención a hacer por ciclos de 3 a 5 minutos, mi cerebro ya es distinto. Entonces vamos a hacer una de estas técnicas, todas estas la aprendieron los chicos. Les voy a enseñar esta que es mi favorita, se llama suspiro fisiológico. ¿La han escuchado? Resulta que por allá en California hay un doctor que se llama Huberman, por si lo quieren chismosear, tiene un podcast súper bueno. Es neurocientífico, el laboratorio de Huberman, y hizo un estudio. Dice, 3 veces hecha esta respiración de manera correcta, baja el estrés en tiempo real. Entonces le dije a los chicos, si van a hacer una exposición y les da susto, este es el momento de hacer esa respiración. Si están muy inquietos con el montón de pensamientos, respiren de esa manera. Si van a tener una conversación incómoda, respiren lento. ¿Cómo lo van a hacer? Hagámoslo todos juntos. Inspirar por la nariz, 4 segundos, que salga la barriguita y vuelvo a inspirar otra vez, una doble montañita de inspiración. Hagámoslo. Inspiro por nariz, vuelvo a inspirar 2 segunditos más, expandiendo el tórax y suelto lento, 6 segundos. Háganlo en la segunda vez, por favor. Doble inspiración, ustedes solitos pueden cerrar los ojos y exhalo lento por la boca. Y una tercera vez. Esos 3 ciclos calman el cerebro en tiempo real y tiene estudio que lo avala. Chévere esa respiración. Y si usted le pone un aroma bien chévere en ese momento, va a crear un espacio de bienestar. ¿Eso qué significa? Desde antes, como lo hablamos ahorita, enséñele al cerebro a respirar distinto y que ese aroma, cuando usted huela ese aroma, se va a calmar. Y cuando esté en el incendio, haga esa técnica y créame que le va a empezar a servir. ¿Está chévere hasta acá? Muy bien. Y el ejercicio, que es el que más me levantan las manos. ¿Qué será lo que hace el ejercicio?
Esta es una resonancia donde muestra la dinámica cerebral. Este es el prefrontal, es el cerebro visto desde adelante. Miren cómo se prende el prefrontal cuando yo estoy trotando, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Voy a pensar mejor, mi ánimo está mejor, estoy haciendo mejor regulación emocional. ¿Y qué pasa si? Este me encanta porque la primera, la de arriba, es como cuando uno está loleando en el centro comercial, que dicen, sí, yo salgo a hacer ejercicio caminando en el centro comercial. No, pero si usted le pone un poquitico más de acelere a la caminata, de forma que le palpite el corazón y empieza la sudoración, es decir, aumenta la resistencia o le pone a la bicicleta un poquitico más, ¿cierto? Un poquitico más de candela, vean que el cerebro sí se prende diferente, ¿o me equivoco? ¿Lo alcanzan a ver desde allá un poquitico más rojito acá? ¿Cierto? Entonces, cómo el ejercicio cardiovascular, poniéndole resistencia, cambia la dinámica de su cerebro y fortalece ese prefrontal. ¿Listo? Y este es otro estudio. Oh, sorpresa, 30 minutos de ejercicio aeróbico, cambia un montón de redes. Acá ya conocen algunas. La red neuronal por defecto, la red de saliencia que era la que hacía el switch, y otras redes que están relacionadas, por ejemplo, con el aprendizaje, con la memorización, con la recompensa. O sea que el ejercicio sirve para un montón de cosas, incluyendo potenciación de la mente y del cerebro. Entonces, ¿cómo aplicar lo que sería la posología? Estudios que dicen que con 20 minutos, 3 veces a la semana, su cerebro ya es distinto, no solamente la parte cardiovascular, que ojalá se fomente la sudoración y el aumento de la frecuencia cardíaca y que ojalá se empiece a pedir de a poquitos. Yo siempre le digo a los pacientes, como en los libros de hábitos, colóquese los zapatos hoy, mañana le pone todo el uniforme y pasado mañana va y le da una vuelta a la cuadra. Y ya después se va pidiendo un poquitico más y créame que para su cerebro va a ser más fácil la instauración de ese hábito. Y vamos con este, les voy a decir algo. Es el último grande que les voy a dar y es mi favorito. Hace un par de años, ¿ustedes conocen a María Alonso Puig? Ayer, yo estuve con María Alonso en una tarima hace 2 años y para mí fue el momento fan. Dije, le estoy exponiendo a María Alonso. Y le dije al profe, doctor, yo le voy a demostrar que el sueño es lo más importante que tiene el cerebro. Y empecé con un montón de neurociencia. Si no fuera de lo más importante, sería nuestro peor error evolutivo. Pasamos 1/3 de la vida durmiendo. Chévere, no, entonces para algo tiene que servir. Antes pensábamos que el cerebro en ese momento se apagaba. Ahora entendemos que es un proceso francamente activo, que sirve para un montón de cosas que les voy a explicar. El cerebro se acuesta todo a dormir. ¿Ustedes qué opinan? Imagínense que no. ¿Se acuerdan lo de los delfines? Es algo muy parecido. No que un hemisferio se apague y el otro no, sino que hay neuronas que se duermen y otras que siguen activas. O sea que no todo el cerebro se acuesta a dormir. Chévere ese dato. Muy bien, entonces comencemos. Resulta que vamos a empezar por la evidencia para mirar qué tan pasivo o activo es el sueño. Este es un electroencefalograma. En estos días lo mostré y lo dije muy así, la gente como, cuando una persona está en silencio eléctrico, es decir, se murió. ¿Sí? Imagínense yo empezar una charla así. Este es un electro de una persona que falleció. Todos como, ¿qué estás hablando? Entonces, vean cómo se ve planas las ondas cerebrales. ¿Sí o no? Esto en teoría sería un cerebro que se apaga cuando duerme. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Acá estamos ustedes y yo, despiertos. Estas son las rayitas que le gusta leer a Vane. Estas son las rayitas de la epileptología. Acá está parpadeando usted, parpadeando, parpadeando. Esta es la parte de atrás de su cerebro, por eso dice temporal y occipital. Y acá se ven unas ondas alfa, ondas alfa, ondas alfa. Este es un cerebro normal, despierto, tranquilo. Y acá es cuando se empieza uno a dormir, empiezan a cambiar las ondas, ¿cierto? Un poquito más lento, y acá llegó a la fase 2 de sueño, no REM, y acá la fase 3, que esa es la que sensan los relojes, el famoso sueño de ondas lentas o sueño profundo. Vean cómo se ve su cerebro, absolutamente lento y reparando. Ya van a entender qué significa reparar. Y este es el sueño REM, que es donde el contenido onírico se aumenta un montón, que es más frecuente en la madrugada. Por eso si usted se levanta a las 3 de la mañana, es más probable que se levante en medio de un sueño. ¿Sí o no? Y el sueño tiene un montón de características, sueños absolutamente vívidos. ¿Saben cómo identifican a una persona que está en el sueño REM? Cuando están dormidos y están moviendo los ojos así. ¿Se han visto? Pues bueno, ustedes ya saben, yo soy neurocientífica,
Ya sé identificar, estos son los famosos movimientos rápidos del sueño REM. Esto también, entonces claramente las ondas sí cambian, eso no es un momento pasivo para el cerebro. Y este es el metabolismo del cerebro. Vean cómo se ve cuando estamos despiertos, cuando llegamos a la fase de sueño no REM y cuando estamos en pleno sueño REM. ¿No les parece muy hermoso lo que se prende acá? En el sueño REM se prende la parte de atrás del cerebro y con la parte de atrás del cerebro vemos. O sea que estamos imaginándonos todo ese montón de sueño con imaginación visual. ¿No les parece una nota? Muy bien, entonces claramente es un proceso activo, no pasivo. El sueño sirve para muchas cosas. ¿A cuánto les ha pasado que se acuestan con un problema y se levantan con la solución? ¿Por qué? Porque su cerebro se queda pensando también en la noche. Por eso es que la rumiación del pensamiento también nos levanta en la noche. ¿A cuánto les ha pasado que a las 2 o 3 de la mañana típicamente se levantan a pensar en los problemas? Es porque el cerebro está trabajando ahí para usted y diciendo, ¿cómo hago para sacarme este pensamiento de la cabeza? En el sueño también se dan los momentos de creatividad y hay algunos ejemplos. Personas grandes que han pensado cómo ubicarlo de la tabla de los elementos de la tabla periódica. El anillo de benceno que se imaginó, pensó en el sueño en una serpiente que unía todo. Que se imaginó cómo se transmitía la información no solamente por la electricidad, sino por sustancias químicas, e hizo un experimento con ranas. Un montón de información que ha llegado en términos de creatividad durante el sueño. Y también en el sueño accedemos a nuestro inconsciente. Yo creo profundamente que nuestro problema no es de memorizar información, nuestro problema es de evocarlo. Y eso me lo enseñó la epileptología. ¿Por qué? Durante las crisis de epilepsia, los pacientes llegan a recuerdos antiguos de su pasado más infantil, ¿sí? Y uno dice, ¿pero cómo llegó a ese recuerdo? Si en teoría no se lo grabó. Si estaba ahí, sino que estaba en uno de esos recesos de la mente. Lo mismo pasa en el sueño. Podemos lograr acceder a información porque el cerebro está conectado de una manera distinta. Y esto que se llama el pre-play, cuando uno se levanta y dice, ya sé lo que tengo que hacer a lo largo del día, su cerebro le estaba creando la agenda antes de que usted se levantara. También sirve para aprender. Ustedes nunca se habían puesto a pensar en qué momento del día todo esto que estoy aprendiendo con Vane me lo voy a grabar a largo plazo. Es durante el sueño. ¿Sí? Por eso es que para los adolescentes, los niños y los adultos es tan importante dormir en términos del aprendizaje. Y para desaprender, nuestro cerebro necesita desaprender un montón de información basura que recibe en el día. Y una de las formas es a través del sueño, porque si no nos terminamos sobrecargando. Familia, vean, este es el hipocampo. ¿Se acuerdan que les dije que quedaba al lado de la amígdala, que está relacionado con el Alzheimer y con la memorización? Tenemos entonces 2 hipocampos, aquí quedaría la amígdala, y le decimos caballito de mar por la forma que tiene. Chévere. Entonces cuando se tiene Alzheimer, ese caballito de mar está más chiquitico, y después el resto del cerebro también se pone más chiquito, afectando todos los procesos cognitivos. También vean este estudio, para que me crean que hace ese sueño, pero ya con ciencia. Esta es una persona que no duerme, y estas son las amígdalas. ¿Están prendidas, sí o no? Parece un incendio. Y esta es la persona que sí duerme, ¿cómo se levantan? Más reparaditas. O sea que si usted al día siguiente, si usted no duerme, al día siguiente, ¿cómo se va a levantar? Ya a todos nos ha pasado. Un poco más preocupados, más bajitos de nota, más irascible. Uno se levanta no a 0 kilómetros por hora, sino un poquitito más. Lo mismo esta imagen de acá. Una resonancia que muestra que las personas que duermen conectan mejor el extintor con el incendio versus las personas que no duermen. Otra de las cosas, o sea que el sueño es terapia nocturna para el cerebro. Y esta otra función, un montón de funciones en el sueño. Nosotros acá estamos generando un montón de basura metabólica. Las neuronas están activas y pues generan energía sí, pero también basura. Para poderla barrer se necesita la quietud del sueño, para que el sistema linfático saque esa basura del cerebro. Y van a decir, ¿y eso basura qué? No me importa, ¿cierto? Sí importa, y mucho, es lo que está relacionado con el Alzheimer. O sea que dormir bien es una de las estrategias, nuevamente, de prevención de Alzheimer. ¿Listo? Y esto, la posología. 1, entender que el sueño no solamente se modula con fármacos, sino también con estrategias no farmacológicas. 2, si usted puede hacerlo, los invito a no colocar alarma,
que no sé si hay alguien acá que pueda hacerlo, o cuando puedan los fines de semana. Y si se levantan en la mañana y tienen un sueñito extra, regálele a su cerebro esos 20 minutos adicionales, que es un montón de sueño REM que le está aportando. La higiene del sueño, que es lo básico, no cafeína después de las 2 de la tarde, haga rutina de desaceleración en la noche, de hecho una duchita con agua caliente, tómese una aromática de manzanilla, no como una comida copiosa así grande después de las 7 de la noche, un montón de estrategias que le ayudan a uno a dormir mejor, que se llaman mandamientos del sueño. Y esto es hacer journal, así como les dije que el journal en vigilia era una de las formas de hacer catarsis a la mente, usted también puede escribir sus sueños y también puede hacer algo que es como soltar el debulking, soltar todas las preocupaciones sobre el papel antes de acostarse o decirle al cerebro de mañana vamos a hacer esto y lo vamos a hacer a estas horas. Uno puede hablar con su propia mente y decirle yo ya tengo esto bajo control y es momento de descansar. ¿Listo? ¿Lo logramos? Momento de preguntas. Hay mucho por aprender, ¿cierto? ¿Qué me interesa de esta charla? Que si bien hay mucho por aprender y por poner en práctica, tenemos el cerebro a nuestro favor. La mente puede ser la gran aliada, no la principal adversaria. Y yo sé que hemos convivido con esa adversidad, pero es momento de salir del caos de la mente y convivir en el presente más en calma. ¿Listo? Entonces, familia, estas son palabras de cierre. A mí me gusta mucho escribir. Y es que ya entendemos que la neuroplasticidad puede ser una gran aliada, que siempre es posible remodelar el cerebro, es decir, que la neuroplasticidad es intrínseca al ser humano, independiente de la edad, y que la meta no es escapar de las emociones, sino mirar la mente a los ojos, explorar nuestras emociones y buscar calma. Y por supuesto les recomiendo que me sigan. Estas son mis redes sociales, surgieron, me encanta contar estos chismes. Cuando nació mi hijo, yo tengo 2, Antonio y Martina. Antonio tiene 6 y Martina tiene 4. Cuando nació Antonio, yo dije, como que quiero hacer la neurología distinta. Ahí empezó a tambalear la neurología tradicional en mí. Y nació Martina y yo digo que fue mi patada voladora del universo, que me dijo, tenés que hacer las cosas de otra manera porque no podemos seguir igual. Llevaba 7 años como neuróloga epileptóloga en el sistema hospitalario tradicional, ¿sí? Y dije, no puedo hacerlo más. Y estudié mindfulness y compasión, ¿sí? Y después dije, yo no tenía redes sociales. Hasta que nació mi hija, yo no tenía idea. Ahí me contaban los chismes mis amigas, no tenía idea. Y dije, ¿cómo hago para hacer la docencia? Esa que tanta me apasiona. Y surgió la idea de las redes sociales y desde entonces hago publicaciones dedicadas a las neurociencias. Ahí les explico cómo funciona la mente y el cerebro y por supuesto cómo potenciarlo. Tengo 2. La segunda, que está acá bajita, se llama dogbane.la neuróloga y les enseño neurohacking. Esta hace poquito la creé y la idea es como los dispositivos médicos, por ejemplo, lo que hace Elon Musk con lo que coloca implantes cerebrales. Pues bien, todo eso se los explico, ¿sí? Para entender cómo la neurotecnología está aquí para ayudarnos también. Chévere. Preguntas. ¿Cómo nos fue? Quiero saberlo todo. Sin pena. Sí, los sueños se van en milisegundos. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo es tener el journal al lado de la cama. Esa es una opción, ¿sí? Lo segundo es que antes de acostarme y a levantarme se llaman momentos umbrales de la mente. ¿Eso qué significa en cristiano? Donde el inconsciente es más permeable. Eso es, antes de acostarte, qué bueno acordarme de mis sueños. Mi meta hoy, sembrar una intención a la mente, es acordarme. Y lo mismo al despertar, decirle eso a la mente una y otra vez. Entonces, journal y entender los umbrales de la mente como una de las formas para permear ese inconsciente, ¿sí? ¿Querés acordarte de algo en particular? Hay medicamentos que también aumentan el contenido onírico, imagínate, imagínate la locura. Pero yo, por ejemplo, recomendaría eso para empezar, ¿sí? Nada de fármacos, sino cómo intentar tener el librito a la mano para que cuando me levante y crear la rutina de escribirlo. ¿Qué dicen? Sí.
Dentro de la higiene del sueño, las cosas que ocurren para dormir es que las pantallas con la luz azul y brillante hacen cronodisrupción e impiden la liberación de melatonina. Por eso al menos 1 hora antes de acostarse uno no debería ver pantallas. A eso se refiere él. Lo del no luz es lo mismo, no liberación de melatonina, porque la melatonina se libera con la oscuridad. Por eso entre más oscura está la habitación, mejor. Lo de la temperatura es que el cuerpo necesita bajar la temperatura para poder tener un buen patrón de sueño. Y hay otra técnica que también te puede servir, eso es para higiene de sueño, que son las mantas pesadas. Las mantas pesadas vienen con estudios para facilitar el patrón de sueño. ¿Listo? Mira que todas las explicaciones tienen un porqué, ¿cierto? Muy bien, por allá. Sí, claro. Entonces los sonidos binaurales son estrategias para calmar la mente, disminuir la probabilidad de ansiedad, aumentar la efectividad del sueño y aumentar el foco atencional. Son como los estudios que vienen sonando y se coloca con audífonos. ¿Por qué? Porque manda una frecuencia de sonido distinta por acá, otra frecuencia de sonido por acá, el cerebro unifica el tono y con eso cambia las ondas cerebrales. ¿Listo? En Spotify o en YouTube uno coloca sonidos binaurales para relajarme, sonidos binaurales para concentrarme. ¿Listo? Yo tengo pendiente hacer una lista de música de eso, lo tengo muy presente para la comunidad. Sí, claro. Menos de 13 respiraciones por minuto. Sí, entonces eso es. Entonces, cuando uno ve la neurociencia de eso, claro, los estudios dicen respire a menos de 13 respiraciones por minuto, que es más o menos cuando vimos el cerebro rojo, que el ciclo duraba 10 segundos. Pero cuando uno le dice eso al paciente, pues el paciente le dice, ¿cómo así que va a respirar menos de 13 segundos? Pues ya me estresé contando cómo hago para eso, ¿cierto? La mayoría de nosotros tenemos una tasa respiratoria 16, 17, 18, 19, según la edad, ¿sí? Sin embargo, cuando uno hace esas estrategias que les mostré, que ya te voy a explicar también, no tengo que pensar en el conteo por minuto, sino realizar mi respiración de manera tranquila. Está la del suspiro fisiológico que cumple con eso. La segunda que te puedes llevar para la casa es hacer respiración en caja. 4 segundos, inhalo por la nariz, sostengo 4, suelto 4 y sostengo abajo 4. Y con eso logras esa tasa de menos de 13 respiraciones por minuto. Cuando uno respira lento y en particular hace exhalaciones prolongadas, le está diciendo a la mente, prende el parasimpático, prende el nervio vago. Por eso es que ese tipo de triángulo invertido, cajas, estrategias visuales nos ayudan a hacer una respiración lenta, más consciente, más tranquila, sin pensar en el número. Chévere. No, entonces la de caja es 4, 4, 4, 4. La que les mostré a ustedes se llama suspiro fisiológico, doble inspiración seguida de exhalación prolongada. La otra es triángulo invertido, 4 segundos inhalo, 4 segundos sostengo, 4 segundos suelto, ¿sí? Mira cómo la alterna, ¿cierto? Que la vimos con los chicos. Ustedes han visto cuando en yoga hacen estos, ¿cierto? Los pranayama. Muy bien, resulta que eso tiene estudios también en neurología. La doctora Nazaret Castellanos habla mucho de eso, muy bello. Entonces, que se ha visto que cuando uno respira por una fosa nasal, activa el hemisferio contralateral. Y cuando respiro por la derecha, activo el izquierdo. Yo le decía a los chicos de manera jocosa, ¿a ustedes no les llama la atención porque tenemos 2 huequitos para respirar? Porque son 2 narinas y no una. Pues bien, dentro de las cosas es para hacer activación bihemisférica con la respiración. Chévere. Muy bien. Claro. Ajá. Como cuando uno se... Mostrame cómo es. Ajá. Sí, sí, el grounding sí. Entonces, decirte que la sábana funciona o que tiene estudios, eso no lo sé. Pero el grounding también lo vimos esta semana. Resulta que cuando yo decido conectar con la naturaleza, con la Pachamama, con lo que en teoría mi cerebro fue creado, se llaman baños de bosque en neurología, ¿sí? Y una de las cosas que hacen es activar el prefrontal subungueal. Eso en cristiano es acá adelante, en el cerebro, abajito. Y van a decir, ¿eso para qué? Ya sabemos que el prefrontal sirve para regular emociones. Por eso es cuando decidimos conectar, abrazar el árbol, caminar, quitarme los zapatos, estar aquí en el ahora, es una excelente estrategia de mindfulness para regular las emociones. ¿Listo?
Esa es una... Esa es la pregunta, esta sí es la respuesta a la pregunta profunda. Sí. Pues porque nos decían matemáticas, español, sociales, pues un montón de cosas que son importantes, pero tú empezaste la conferencia diciendo démosle prioridad al intangible. Y pues yo de verdad digo que el sistema educativo, no estoy diciendo nada del colegio específico, estoy diciendo el sistema educativo. Muy bien, muy bien. Estoy diciendo el Mire para acá, tranquila. está hablando del sistema educativo en general, o sea, esto es, o sea, qué bacanería esta conferencia, pero es una al año. Te voy a explicar algo. Y voy a ser lo más sincera con ustedes, así como les dije la escala análoga del dolor mía, no sé qué, bueno, y que convivo en el caos. Si hay algo que me genere a mí preocupación con mis propios hijos, se llama el sistema educativo tradicional. Ayer tuve mi última conversación con mi esposo, realmente es algo que me hace ruido, ¿sí? Y no porque las otras disciplinas no funcionen, sino que para la vida misma y afrontar la adversidad se necesitan unos básicos y los básicos pueden no estar satisfechos. Hay algo que les voy a decir y es que yo voy a algunos colegios y ustedes pueden sentirse privilegiados porque normalmente los colegios no invierten en esto, precisamente porque es intangible, precisamente porque nos dijeron que en el ICFES se evaluaban matemáticas, física y química, ¿cierto? Yo creo que el problema es estructural y que necesita una reorganización y que eso va a ser muy complejo y que son muchos años. Pero que el colegio tiene toda la disposición, sí. Ayer me hicieron una entrevista y me dijeron, Vani, entonces, ¿qué empezar a hacer? Y entre de las cosas yo les dije que los profesores, por ejemplo, empiecen a instaurar 10 minutos de vamos a hacer mindfulness de alguna manera. Yo les dije, 13 minutos hacen la diferencia. Y ya, y con 10 minutos el cerebro de manera diaria, porque la mayoría de nuestros niños conviven acá mucho más tiempo. Sí, claro. Entonces, dentro de las formas es que ellos empiecen a ver que los otros también lo hacen y que por repetición se vaya creando el hábito. Y una de las formas de repetir es acá. Y les voy a explicar por qué. Y eso es súper importante. Resulta que el cerebro no se madura hasta los 20 o 25 años. Maduración significa que las neuronas tienen una cubierta que se llama una vaina de mielina que le da velocidad de procesamiento a la neurona. Y la maduración se da de cierta manera, del centro a la periferia, de atrás hacia adelante y de abajo arriba. Van a decir, Vanessa, ¿para qué me estás diciendo? Que lo último que se madura es el prefrontal. ¿Y por qué será que eso es importante? El prefrontal y los centros de recompensa. A esta edad importa mucho lo que diga el par, no lo que diga papá y mamá. Entonces, si los pares empiezan a hacer lo mismo, pues en casa va a ser más fácil la instauración del hábito. Lo más sencillo sería desde pequeños, que ellos ya sepan, pero claro, estamos en el presente y en el presente son preadolescentes. Una de las estrategias es cautivar al par, ¿sí? Que el amiguito lo empiece a hacer, que no le parezca una bobada, que no nos riamos cuando empecemos a respirar. Y lo que hicimos ayer y hace 3 días puede que ayude, porque todos empezaron a hacerlo y se sintieron mejor y un poquitico más relajados, ¿cierto? Hicimos al menos una decena con cada grupo, clarísimo. Entonces yo sí creo que es de hablar ustedes como papá, de llegar a acuerdos de cómo se puede instaurar, así como se instauró las matemáticas 2 veces a la semana. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a confrontar acá.
Ujú. La falta siguió. Eso se hace, pienso yo, se crea cultura en el día a día cuando todos los actores participamos de manera natural y no impuesta. Los profesores hemos recibido capacitaciones desde el año pasado en el tema de emociones. Tenemos un grupo de profesores, usted hace parte de ese grupo y los consejeros, el grupo de emociones, buscando cómo movilizar este tipo de prácticas en los estudiantes. Creo que eso se hace paso a paso. Esa voluntad política, si se quiere, de parte nuestra, está. Esperamos ver resultados en el mediano y largo plazo, pero por supuesto que le apuntamos a esto. Los chicos lo necesitan, incluso los profesores lo necesitan. Total. A todos, tal cual. Ujú. Corregirá seguramente. Y yo creo que este tipo de procesos son exitosos cuando la persona que lo dirige cree en eso. No puede ser una cosa impuesta o una dirección. Es que yo le diga a los profesores, todos vamos a hacer maestros arrancando cada clase. Estamos en las capacitaciones. En la última jornada pedagógica que tuvimos los profes, hace 15, 20 días, de hecho, en la mañana estuvimos con los titulares, con otra persona que vino de otro lugar, que nos capacitó en todo este tema de respiración, y la idea es ir llevando a los salones de empecemos con los exámenes antes de trimestrales. En Grunschule hacen una práctica muy bonita con las pruebas ECO, de hecho, que antes de los chicos van a presentar las pruebas ECO, hay una especie como de momento de relajación donde les ponen música, les ponen aromaterapia, tienen la posibilidad como de relajarse. El año pasado lo implementaron con muy buenos resultados. Estamos viendo cómo vamos generando esa cultura, pero por supuesto que la idea es poder llegar allá. Por ejemplo, empezar como prueba piloto en todos los exámenes, ¿cierto? O los bimestrales, porque yo sé que a veces el rendimiento de un estudiante puede ser muy diferente si está tranquilo, aunque sepa mucho, lo que decía la doctora. Entonces, como algo así piloto, por lo menos empezar. Ujú. Para allá vamos. Yo no sé si me equivoqué en algo, usted me dirá. No, mijo, ¿sabes qué pensé? Qué hermosura que te colocaste al frente de él, porque vos, digamos que sin saber, lo hiciste muy bien, de manera intuitiva, te colocaste al frente del otro, prestando tu sistema nervioso tranquilo, que era lo que les hablaba de las estrategias de corregulación. Eso es lo que hay que hacer. Una de las charlas que ustedes tienen que hacer es primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer en caso de una urgencia mental? Nuevamente, el plano intangible como prioridad, ¿sí? Súper chévere. Eso me parece grandioso que lo empecemos a implementar. Ven primero acá. Ujú. Sí. Ujú. Es exactamente lo mismo, es sacar del bucle de la mente al órgano de los sentidos o al mindfulness como una estrategia para anclar, sí, tal cual. Mira que el hielo hace parte de eso, el olor, mira todos los órganos de los sentidos involucrados, 100%. Uh-huh. Un placer. Uh-huh. Con todo el amor, yo soy muy feliz acá. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Mi hijo, vos mostrás vulnerabilidad frente a tus hijos. Ese es el primer paso, ¿sí? Y te lo digo desde el fondo de mi alma, que papá y mamá no se vean como unas rocas inalcanzables, que nunca tienen sentimientos, ¿sí? Ve, hijo, me siento cansado, ¿y sabes qué vamos a hacer por esto? Vamos a salir a comer algo, ¿sí? Mira que es abrirse de forma que el otro diga, ve, dice abre, de pronto yo también me puedo abrir, ¿sí?
Generalmente nosotros pensamos en psicoterapia como primer paso y es absolutamente válido, grandioso, pero que nota que en casa se empiece a gestar eso de mostrar luces y sombras y de acudir a una acción que nos sirva a todos para estar mejor. Pensá en una cosa que les pueda empezar a servir como familia. Mira lo del jarrón que te dije, ¿cierto? Eso es una nota para aplicar. Mira lo del sándwich, el abrazo de sándwich, ¿cierto? Claro, un adolescente dice, ay, mamá, papá, por favor, pero si están más chiquiticos, de pronto puede ser una opción, ¿cierto? O de si estamos hablando de cómo nos fue a lo largo del día, hijo, qué nota que me digas una cosa que te pareció súper chévere, pero que no te gustó, y estar ahí sosteniendo la manito. Esa manito es tan clave, mi hijo. Hay estudios, eso se llaman las interneuronas negativas de la amígdala. En cristiano eso es, las neuronas que le dicen a la amígdala, cálmate. Y una de las formas de calmarlas es con esa oxitocina. ¿Sí? Intentamos mostrar vulnerabilidad, humanidad compartida. Voy por acá y ya te doy la palabra ya. Sí, con la disminución del ego. Ustedes se han leído Supraconciencia, del Dr. Sanz. Familia, vean. Mi libro favorito de todos los tiempos. Yo casi me enloquezco con ese libro, me lo leí en un segundo, y no sé si por ser científica de cerebro, pero porque expresa eso. ¿Qué será el ego? El ego mira hacia afuera. El ego le cree mucho a lo tangible. El ego compara con los otros. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para... ni siquiera se llama quitar el ego, sino una desestructuración del ego, donde esto que está para afuera es importante, donde los otros son importantes, pero es más importante mirar hacia adentro. ¿Sí? Ustedes han escuchado la medicina psicodélica, es algo que viene sonando mucho en neurología también, no es un campo emergente, lleva desde los años 60 en estudios, y una de las estrategias por las cuales funciona la medicina psicodélica es por la disolución o desestructuración del ego, donde a mí me deja de importar mucho lo que esté pasando alrededor y me empieza más a importar lo que está pasando adentro, donde aumento la introspección y pensar en lo que pienso. ¿Sí? Acá yo creo que se trata de convivir con el ego y que ese ego no me gane. Chévere. Muy bien, por acá. Supraconciencia. El doctor va a estar en mayo acá. Es un doctor español. Ya le tengo el ojo puesto. Un excelente libro. Uh-huh. Uh-huh. Lo visible. Uh-huh. 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 Sí. Uh-huh. Sí. 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 Uh-huh. 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 Se pone atención al cambio. ¿A qué me refiero? El niño que hablaba un montón de cosas y ya dejó de hablar. El niño que ya no quiere venir al colegio y que se quiere quedar en casa. El niño que se estaba levantando a las 3 de la mañana. Estoy hablando de niños y adolescentes. El niño que dejó de hacer el hobby que tanto le gustaba, que las actividades que le generaban placer ahora no le generan. El niño que se muestra plano, es decir, como que no hay fluctuación emocional, sino que todo es una mirada hacia el frente y ya está. El niño que no conecta con papá y mamá. El niño que no quiere contar sus cosas. ¿Sí? Mira que es un montón de cosas muy intangibles, pero es como que hay un cambio, ¿cierto? Ahí no hay una actividad como hablaste de la hiperactividad o el ataque de pánico, es como que hay algo que yo siento que está acá. Hay una cosa que la neurociencia está entendiendo ahora, que son las redes intuitivas o el sexto sentido, que antes creíamos muy mágico místico y ahora sabemos que hay estructuras claves del cerebro relacionadas con eso. Hay un hilo invisible que nos conecta con nuestros hijos. Uno sabe más de ellos que otras personas, porque desde siempre hemos convivido juntos, incluyendo en la barriguita. Entonces, si vos sentís que algo está pasando,
prestarle atención de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo? Preguntando directamente, hablando en el colegio qué está pasando, ¿será que el mejor amiguito me ayuda a ver si me cuenta algún chismecito, ¿cierto? Entonces, intentar que ese sexto sentido, que es el cíngulo anterior, me apoye diciendo, creo que acá hay un cambio, a ese cambio le vamos a prestar atención, ¿listo? A la mayoría de los cambios hay que prestarle atención porque la depresión y la ansiedad, sobre todo la depresión en el adolescente, se ve distinto, ¿sí? Entonces, pensar en esas modificaciones, ¿suena chévere? Sí, claro. La adolescencia es una fase que se adolece, de ahí viene el término, es una ventana de neuroplasticidad. Así como la matrescencia, que es la maternidad, es otra ventana fuerte de neuroplasticidad donde nos pasa de todo, lo mismo ocurre en la adolescencia. Mi cerebro se prepara para llegar a la adultez y en medio de esa preparación el cerebro empieza a cambiar un montón y eso afecta el ánimo, el sueño, el comportamiento, la parte cognitiva, la socialización, ¿sí? Entonces no normalizar con que todos son conductas del adolescente, sino que yo conozco a mi hijo y si algo creo que está pasando, intentar aproximarme de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Sí. Sí, sí. Se siente, sí, claro. Sí, sí. Para que empiecen a chismosear eso, redes intuitivas y cerebro, ¿sí? Cíngulo anterior, una nota. Muy bien. ¿Alguien por ahí? Bueno, doctora, ya vamos ¡Ah! terminando. No, ya no. Sí. Le agradecemos mucho a la doctora su presencia en el colegio, el trabajo tan amoroso con los niños, sus precisiones, sus reflexiones, sus estrategias. Muchas gracias. Un placer, familia. Pasamos muy bueno, muy bueno. Me contaron que fue genial, que los chicos vinculados, preguntando, interesados, claro, en algunos momentos tomaron algunas situaciones con el tono de broma, pero lograste llegar a ellos y quiero agradecer el trabajo tan lindo que hiciste con los estudiantes, de verdad, muchas gracias. Y ¿Cómo, con cómo? ustedes, fueron para Cinco. todos, los dividimos en dos grupos, 5 y 6, 7 y 8, como para lograr llegar más a fondo Según con la cada edad, grupo de población. estudiantes. Qué hermosura. Entonces, primero eso, ujú, para mí fundamental, gracias. con todo el amor. Gracias por este espacio con los papás. Y papás, gracias, nos encanta que estén aquí en su casa, en su colegio, nos encanta que vengan, nos encanta que le den prioridad a su crecimiento, a sacar tiempo para ustedes, para formarse, para ser más felices, para estar aquí ahora, para ser mejores papás. Muchas gracias de verdad por estar aquí, gracias a ustedes. Sí, pásale en el note. Ok. Se llama el búnker digital. Yo les dije que tuvieran un espacio en la casa donde todo fuera analógico, una vela, un libro, una lamparita, ¿cierto?